Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Cuando la emperatriz viuda visitó Jiangnan el mes pasado, fijó su mirada en la hija de la señorita Yang. Una joven tan hermosa debería formar parte de la familia real, dijo. Al pronunciar estas palabras, la mirada de la emperatriz viuda pareció dirigirse inadvertidamente a mi esposo, Alexander Chen. Era el príncipe heredero de la dinastía y también mi esposo. Durante la gran ceremonia de la señorita Yang, me detuve ante las puertas del palacio con un atisbo de esperanza y pregunté, ¿ni siquiera yo puedo entrar? Los guardias de la puerta eran conocidos míos, pero todos agacharon la cabeza, sin atreverse a mirarme directamente. La emperatriz viuda había dicho que otros podían entrar, pero la princesa heredera no podía entrar hoy. Asentí levemente y recogí el bulto que había preparado con antelación. Cuando Alexander se casó conmigo, acababa de cumplir 15 años. Ese día, estaba recogiendo leña en el bosque cuando una flecha, de repente, salió volando de la nada y me impactó en el pecho. De no ser por el colgante de jade en mi pecho que lo bloqueaba, podría haber conocido al rey del infierno antes. Un joven apuesto me salvó diciendo que se llamaba Alejandro, un príncipe de la dinastía. Su madre murió joven y su estatus era bajo. Quizás fue el único príncipe que tuvo que competir con gatos callejeros por comida en el frío palacio. Permanecí a su lado durante 5 años tormentosos en el palacio prohibido. Al recibir el edicto del emperador, lo protegí. Cuando el príncipe cayó al agua, salté al estanque fingiendo ser una tonta para salvarlo, alegrando a los nobles del palacio. Lo vi convertirse paso a paso en el hijo predilecto del emperador, lo que también elevó mi estatus. Las familias prestigiosas de la capital me llamaban respetuosamente señorita Emma al conocerme. No tenía apellido, este era mi nombre. Mi abuelo decía que la corriente me había arrastrado hasta aquí, así que este nombre era apropiado. Pero mi momento más feliz fue cuando Alejandro se arrodilló ante el emperador y le dijo claramente que quería casarse conmigo. 7 años pasaron en un instante. El día que salí de la capital, solo llevaba el colgante de jade, pero una de sus esquinas ya estaba rota. Me eché el bulto al hombro y salí de la residencia del príncipe heredero. Los guardias de la puerta intercambiaron miradas cautelosas y luego forzaron sonrisas para complacerme. Uno habló. ¿Irá la princesa heredera otra vez a la casa de beneficencia? La casa de beneficencia donde durante años, lloviera o hiciera sol, Alexander y yo íbamos infaliblemente el 15 de cada mes a pasar un día. A veces llevábamos ropa, a veces jugábamos con los niños sin hogar. Desafortunadamente con el tiempo estuvo cada vez más ocupado con las tareas que le asignaba su majestad, ocupado con los funcionarios. Ya no tenía tiempo para acompañarme. Ahora Alexander se había convertido en el príncipe heredero con tantas responsabilidades a cuestas. Ya no tenía valor para preocuparse por los niños de la casa de beneficencia ni para acordarse de mí. Asentí y dije, esta vez en la casa de beneficencia, me quedaré más tiempo. No necesitas venir a buscarme. Esa gente en el palacio probablemente deseaba que no perturbara este hermoso matrimonio día y noche. La residencia del príncipe heredero no estaba lejos del palacio imperial, tan cerca que casi podía oír la animada música proveniente del interior de los muros rojos, el alegre sonido de las campanas mezclado con las voces de los cantantes, como si estuvieran actuando. 10 vidas de cultivo para cruzar el río juntos, 100 vidas para compartir la misma almohada, extremadamente animado. Apenas había dado unos pasos desde la puerta del palacio cuando repentinamente estallaron vítores entre la multitud. Me volví y a lo lejos en la alta torre, los recién casados vestían túnicas de boda rojas y brillantes, bordadas con dragones y fénix, con rostros radiantes y sonrisas radiantes, lanzando frutas y monedas de celebración. De repente Alexander me miró. En la torre del palacio, las linternas brillaban con fuerza. Me froté los ojos intentando ver con más claridad, pero solo lo vi abrazando fuertemente a su novia. Su radiante sonrisa no se diferenciaba de la de nuestra noche de bodas. Solo que nuestra ceremonia de boda no fue tan grandiosa como la de hoy. En aquel entonces él era apenas el 5º príncipe bajo su majestad, y se fue contracorriente para casarse con una mujer de orígenes inciertos. Ahora, como príncipe heredero de la dinastía, al casarse con la señorita Yang, de una familia prestigiosa,
como su consorte, recuerdos fragmentados aparecieron repentinamente, oscilando entre la luz y la oscuridad, como si experimentara otra vida. El cielo se oscureció gradualmente, dando la impresión de que se avecinaba una lluvia torrencial. Los comerciantes de la calle ya habían recogido sus tiendas temprano y corrieron hacia las puertas del palacio para unirse a la celebración. Me eché el bulto al hombro y entré en la casa de beneficencia. El callejón estaba desierto, los niños se habían acostado temprano. Solo la tía Zhang, quien solía preparar las comidas, seguía atareada preparando el desayuno del día siguiente, preguntó, ya que la princesa heredera planeaba quedarse a pasar la noche. Entonces rápidamente me trajo un tazón de fideos calientes, incluso con un huevo, y me lo trajo con una sonrisa radiante. Saqué las prendas de mi bulto una a una, sin hacer mucho ruido. Solo quedaban unos pocos conjuntos sencillos. Les dije que dejaran esto para todos. Después de esto me temo que no podré regresar en mucho tiempo. La expresión de la tía Zhang cambió ligeramente. Era inteligente por naturaleza. Aunque no podía adivinar mi intención de irme de la capital, comprendió que me preocupaba que Alexander se casara con una consorte. Dijo, princesa heredera, por favor, sea generosa. El príncipe heredero la quiere mucho. Este asunto es inevitable. Sonreí levemente, profundamente, quizá cuando aún era el quinto príncipe, Alexander merecía estas palabras. Después de todo, pasé de ser huérfana a convertirme en princesa consorte, algo sin precedentes. El poder se inclina hacia quienes lo ostentan. Alexander se mantuvo firme, pero tras convertirse en príncipe heredero, me temo que este afecto ya no lo soporto. La tía Zhang, al ver que no decía nada, pensó que recordaba las virtudes de Alexander y continuó aconsejándome. He oído que la señorita Yang es inteligente, cortés y de temperamento apacible. Seguramente respetará a la princesa heredera. Estas palabras se me quedaron atascadas en la garganta. De repente los fideos calientes se volvieron más difíciles de tragar. La sensación de ahogo, incapaz de tragar pero incapaz de escupir. Todos decían que la señorita Yang provenía de una familia prestigiosa, gentil y virtuosa, pero nadie la vio con claridad burlándose de mí. Esperó deliberadamente a que llegaran los invitados, obligando a las mujeres a aparecer. Al conocer a mucha gente sugería ingeniosamente juegos que desconocía. Cuando me puse nervioso y no pude responder, fingió taparse la boca y reír suavemente y luego con calma, habló por mí, mi hermana debe tener otros talentos que no conviene mostrar en el banquete de hoy. Alexander guardó silencio con expresión de disgusto. Ya había visto esa expresión antes, cuando se enfrentaba a damas nobles que me ponían las cosas difíciles a propósito. Ahora esa mirada se dirigía a mí, de quien se burlaban en la mesa del banquete, y parecía que lo había desprestigiado. De hecho, ya no era el Alexander de hacía 7 años, ya no era el que se sentaba toda la noche en mi habitación solo para enseñarme cada carácter cuando no sabía leer. Ya no era el príncipe empobrecido que sonreía felizmente con solo oírme recitar un poema. Ahora era Su Alteza el príncipe heredero, en lo alto, el futuro soberano. Se me hizo un nudo en la garganta, la ira y la rebeldía me hicieron levantarme. Se danza con espadas, dije. Antes de que Alexander pudiera interrumpir, su rostro se ensombreció aún más. Esto no es algo que una princesa heredera deba hacer. Me quedé atónita por un momento. La noche antes de que lo nombraran príncipe heredero, me había prometido que independientemente de en quién se convirtiera, solo necesitaba ser yo misma. Después de solo una noche, ¿habían perdido ya sentido esas palabras? ¿Lo oyó con claridad la princesa heredera? La consorte se sentó a mi lado con una pizca de preocupación en la mirada. Tarareé en respuesta. De hecho, durante años había intentado convertirme en una auténtica nuera real. Era realmente difícil dominar la música, el ajedrez, la poesía y la pintura en tan solo 2 años, comparado con damas nobles como Victoria y On, que tuvieron excelentes maestras desde la infancia. No pude dormir en toda la noche hasta que el horizonte se tiñó de un tenue rosa. Había amanecido. Deambulé un rato por el callejón, diciendo que temía haber olvidado algo por descuido, pero en el fondo anhelaba algo más. Miré hacia el final del callejón durante un buen rato, pero no vi a nadie. Al caminar por el sendero de piedra azul hacia el muelle, una densa niebla aún cubría la superficie del río. Hasta que se corrió la voz,
la niebla matutina se dispersó repentinamente. Quizás no fue solo la niebla matutina, sino muchas otras cosas. De pie en la proa, oí al viejo barquero decir que tardaría varios días en llegar a Linnan por agua. Pagué la mitad de la plata que llevaba para apenas conseguir un billete. Poco después de que el barco zarpara del muelle, oí a los niños cantar en la cabina. Todos dicen que Jiangnan es hermosa, que los viajeros solo deberían quedarse allí. En primavera el agua es azul, verde como el cielo, tumbado en el barco pintado, escuchando la suave lluvia caer. Esta era una canción que escuché de niño. Los dos últimos versos decían, volver al pueblo natal mientras el paisaje perdure. Pero los niños la cantaban como si el paisaje perdura, uno se rompe el corazón. En realidad, esa línea no era correcta, claramente uno debería romperse el corazón antes de regresar a su pueblo natal. Pero, ¿para qué molestarse tanto? Es solo que este lugar ya no tiene espacio para mí. El viento del río hacía ondear las velas con la brisa. El barquero, al verme inmóvil en la proa, mostró curiosidad en sus ojos. Me aparté el pelo enredado por el viento mientras mis pensamientos vagaban. Las olas que he encontrado en la vida quizás eran mucho más feroces que estas. Cuando Alejandro era apenas un quinto príncipe desconocido, a nadie le importaba quien estuviera a su lado, si sabía leer o bailar. Hasta que estalló la revuelta de los piratas de los mares del sur y la corte no tuvo a quien recurrir, Alejandro, recién cumplidos los 18, se ofreció como voluntario para pedirle a su majestad. Desde niño, estaba acostumbrado a la vida en la montaña y el bosque. Aunque analfabeto, entendía muchas cosas del mundo. La caída de las hojas anuncia la llegada del otoño, los días pasan como viento a la deriva, las mareas suben y bajan, las nubes se juntan y se dispersan. Lo seguí al barco con el estómago revuelto, pero aún inclinado sobre la proa toda la noche ayudándolo a predecir el viento y la lluvia. Alejandro confiaba en mí. Solo podía confiar en mí porque todos los funcionarios de la corte pertenecían a las facciones de otros príncipes. Nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Y Alexander solo me tenía a mí. ¿Es usted de Linnan, señorita?, preguntó el viejo barquero mientras tensaba la cuerda. Tras comprobar que estaba bien sujeta, se relajó y añadió, apreté los labios, asentí y luego negué con la cabeza. Quizás sí, quizás no. Después de todo, nunca he estado en Linnan. Pero mi abuelo mencionaba Jiangnan a diario, diciendo que tarde o temprano volvería. El viejo barquero se arremangó indiferente a mi vaga respuesta, simplemente sonrió y dijo que Jiangnan era una tierra que nutría a la gente. Si la señorita se hubiera quedado en Linnan medio año, seguro que no habría pena en tu frente. Aunque solo fueron palabras casuales, él notó que no estaba contenta. ¿Quién diría que soy una chica de las afueras de la capital? Con una risa nítida, han pasado 3 días y aún no ha regresado. Me pregunté en voz baja. La residencia del príncipe heredero aún estaba cubierta de seda roja, aún sin desmontar. Alejandro acababa de acompañar a Victoria al palacio para presentar sus respetos a la recién nombrada consorte noble. La más querida de la emperatriz viuda se reservó algunas instrucciones. Solo pude suspirar al recordar el pasado. Cuando salí de la residencia del príncipe heredero, cuando dije que me quedaría en la casa de beneficencia unos días y no volvería, ¿causó algún alboroto en la residencia ese día? Te lo puso difícil. Los guardias agacharon aún más la cabeza, respondiendo con cautela. La princesa heredera no estaba en la residencia ese día. Salió, regresó y volvió a irse. No dijo nada más, solo que iba a la casa de beneficencia. Alexander entrecerró los ojos, con un destello de disgusto en la mirada. Por muy puro que fuera su temperamento, una vez que una mujer entraba en palacio, seguramente urdía innumerables planes. No lloró ni armó un escándalo como siempre, solo prestaba atención a las menciones de la casa de beneficencia que salían de los sirvientes, como si quisiera recordarle cuando la había menospreciado y sentido remordimiento, con la esperanza de que la buscara para persuadirla. Pero al casarse con Victoria, le había explicado muchas veces que solo era para consolidar su posición como príncipe heredero. El día de la boda, le dejó claro a Victoria que no la amaría, que solo podía darle un hijo. Lo que Alejandro no esperaba era que una mujer como Victoria aceptara esto. En la residencia Yang podría haber elegido a otro príncipe soltero, pero insistió en amarlo incluso como simple concubina.
Victoria derramó 2 lágrimas, diciendo que estaba dispuesta a casarse con Alexander incluso como concubina. Ahora, en cambio, parecía prestar más atención a sus propios sentimientos sin considerar la situación de Alexander. Aprovechando este momento, a pesar de su enojo, Alexander también quería ver si Emma cedería por su propia seguridad. Si Emma lo amaba, naturalmente comprendería sus dificultades en ese alto cargo. Su subordinado sugirió ir a buscar a la princesa heredera. Él lo descartó con un gesto. No hacía falta. Que ella decidiera por sí misma. En su corazón, Alexander estaba seguro de que Emma ya no lo quería. Emma, en la capital, debía de estar enfrentando innumerables dificultades. Seguramente regresaría llorando y suplicándole. Pero habían pasado 5 días, y los sirvientes seguían sin tener noticias del regreso de la princesa heredera. Su Alteza, no se preocupe. Este sirviente escuchó de la hermana doncella que faltan muchos objetos valiosos del patio. Mientras la hermana se quede en esta capital, tendrá todo lo que necesite. ¿Quién podría complicarle las cosas? Alexander frunció el ceño, sin apartar la mirada de la puerta, mostrando inquietud. Victoria suspiró suavemente, hablando con admiración. Esta concubina admira de verdad la libertad de mi hermana para ir y venir. Cada vez que causa problemas, Su Alteza la respalda para limpiarlos. Si fuera esta concubina en casa tendría que arrodillarme en el salón ancestral, y en esta capital, sin duda, la sociedad se burlaría de mí. Alexander seguía en silencio, pero su expresión se tornó más solemne, visiblemente disgustada. Informe a Su Alteza, la princesa heredera. La princesa heredera no está en la casa de beneficencia. Alexander se levantó de inmediato, y sus elaboradas mangas golpearon la taza de té sobre la mesa, rompiéndola. ¿Qué dijiste? La princesa heredera. La princesa heredera dejó toda su ropa y pertenencias en la casa de beneficencia y dijo. ¿Qué más dijo? Dijo que no volvería por un tiempo. Que no volvería por un tiempo, o que nunca volvería. Victoria se quedó a su lado, notando la anomalía. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus ojos. Su hermana ha sido princesa heredera durante tantos años, pero aún puede ser tan libre, irse cuando quiera, desaparecer cuando quiera. Victoria la admira de verdad. Su Alteza, no se preocupe. La hermana no corre ningún peligro. Solo quiere que Su Alteza se preocupe un poco por ella. Aunque parezca un poco infantil, quizás así es como Su Alteza y su hermana viven juntas. Alexander se detuvo pensativo y sus pasos fueron disminuyendo gradualmente. Si no fuera por 7 años de confianza rota, ¿cómo podría haber existido este momento de vacilación? Al ver a Alexander inmóvil, Victoria supo que sus palabras habían surtido efecto. Habló con suavidad. Su Alteza no ha desayunado mucho, ¿podría esta concubina pedirles que preparen algo ligero? No hace falta. Alexander respondió todavía inquieto y se dirigió rápidamente al patio de Emma. Caminaba muy rápido, cada vez más rápido. Nubes oscuras a lo lejos cubrían el cielo, quizá lloviera fuerte en la capital. Los huertos del patio de Emma parecían débiles y marchitos. Solo una criada permanecía cerca, de pie frente a la valla, estrujando con preocupación su pañuelo. Su Alteza, la princesa heredera, siempre lo hacía todo ella misma, sin dejar que los sirvientes interfirieran, dijo la criada con expresión agraviada. Alexander recordó que cuando aún se encontraba en circunstancias difíciles, a menudo comía esta comida sin saber nada de la siguiente. Si llegaba gente de la cocina imperial, se consideraba un día de suerte, pero si en el camino los detenían otros príncipes o su majestad, se consideraba mala suerte llegar. Tras salvar a Emma, nunca imaginó que un príncipe pudiera encontrarse en circunstancias tan difíciles como para preocuparse por la comida y la ropa. Tras vagar varios días por el patio cuadrado, una tarde de repente se echó a reír y dijo, «Pronto tendremos nuestra propia cocina». Solo entonces Alexander se dio cuenta de que en los últimos días, Emma no estaba pensando en cuándo irse, sino en cómo plantar en ese jardín árido, plantar verduras en primavera, cosechar frutas en otoño, sembrar melocotones y plantar ciruelas, y traer la brisa primaveral al jardín. Emma encontró una azada en algún lugar, la ató firmemente con una cuerda vieja, murmuró algo y luego plantó verduras y frutas en la mitad del jardín. Este lugar desolado se volvió de repente tan animado como el banquete de las 100 flores en el palacio de la emperatriz.
Al pensar en esto, Alexander se echó a reír de repente, pues nunca había asistido a un banquete de las 100 flores, ni siquiera al festival de otoño del año pasado, solo pudo participar gracias a que el segundo príncipe encontró un sustituto. Alexander se quedó un rato bajo el alero, como si oyera la voz de Emma. El abuelo está cosechando frijoles en el lado oeste. Emma se corrigió, y él volvió a corregirse. ¿Por qué está mal? Claramente es el hermano mayor cosechando frijoles en el lado oeste, y el segundo hermano arreglando el gallinero. Emma no conocía los caracteres, pero era buena cultivando verduras, cocinando y sabía algo de kung fu de gato de 3 patas. Ese día, cuando el segundo príncipe la acusó falsamente, su madre consorte con solo unas palabras culpó a Alexander. Para cuando Emma se enteró, la espalda de Alexander ya estaba cubierta de heridas sangrantes. Emma prácticamente voló al palacio de su consorte Jin, rodando y arrastrándose, sin importarle nada. Una vez salvó al príncipe ninfa de ahogarse, por lo que el consorte Jin le prometió un deseo. En las altas escaleras del palacio Yonsei, Emma no se dio cuenta y cayó repentinamente, raspándose la barbilla y sangrando. La persona se salvó, pero la cicatriz permaneció. Bajo el viento y la lluvia intensos, Alexander entró lentamente en la habitación, y su mirada se posó de inmediato en la flecha que colgaba de la pared, la misma que había alcanzado a Emma. En ese momento, las heridas de Emma acababan de sanar, también era el festival del bote del dragón. Su Majestad decidió repentinamente ofrecer un banquete para los funcionarios en el palacio itinerante. Alejandro, tras ser falsamente acusado, recibió cierta culpa de Su Majestad, y se encontraba entre los príncipes que se dirigían al palacio itinerante. Esta vez el palacio imperial, estrictamente vigilado, era diferente. El palacio itinerante bullía de gente, desde tropas de teatro hasta grupos acrobáticos. De alguna manera un asesino se infiltró, y solo un destello de luz blanca apuntó directamente a Su Majestad. Emma apareció de la nada. Mientras todos entraban en pánico, ella se abalanzó hacia adelante usando su espalda para bloquear el golpe de espada del emperador. Una vieja herida aún no curada, ahora una nueva herida añadida. Alexander entró en pánico, abrazando frenéticamente la herida de Emma, con voz temblorosa. «Estarás bien, Emma, estarás bien». Estas palabras parecieron consolar a la persona en sus brazos, pero también parecieron tranquilizarse a sí mismo. Emma sobrevivió una vez más. Cuando Su Majestad recompensó a Merit, le preguntó qué recompensa deseaba. Emma hizo una reverencia respetuosa, hablando con mucha sinceridad. El quinto príncipe suele decir que todo debe priorizar a Su Majestad. Proteger al soberano es el deber de este sirviente sin necesidad de recompensa. El vasto salón quedó en silencio de repente. La fría mirada del emperador se posó en Alejandro por un instante, algo conmovida. En aquel entonces, Alejandro apreciaba a Emma como si fuera un jade precioso. Sabiendo que su vida no corría peligro, no pudo evitar preguntar, ¿por qué arriesgaste la tuya para proteger a Su Majestad? Los labios de Emma se curvaron en una sonrisa, mitad genuina, mitad burlona. Todo debía poner al quinto príncipe primero. Pero si Alejandro conseguía el favor de su padre emperador, sin ser ya despreciado por la sociedad, entonces todo valdría la pena. Todo el palacio estaba inundado de luces brillantes. Alejandro abrazó a Emma con fuerza, decidido a no soltarla. Emma, aunque muera, no te fallaré. ¿Qué tal si nos llevamos a Victoria? Al principio Alejandro no quería casarse, solo por consejo de la emperatriz viuda. Una vez dijo que Emma era una calculadora y conspiradora, capaz incluso de usar su propia vida para calcular. Fue esa declaración la que conmocionó a Alejandro. Si Emma ganaba la apuesta, la gloria y la riqueza serían fácilmente alcanzadas. Si perdía, simplemente abandonaría el palacio y volvería a su vida anterior. La emperatriz viuda dijo que incluso en su posición actual, sus métodos podrían no estar a la altura de los de Emma. Sin embargo, Alejandro nunca pensó que por muy hábil que fuera su calculadora, no podrían predecir el día de su muerte. Si esa espada se hubiera hundido un poco más ese día, Emma no existiría en este mundo, y la gloria solo sería un disfraz para otros. En ese momento entre la vida y la muerte, esa sinceridad se justificaba con palabras tan rebuscadas. Alejandro permaneció sentado en la habitación un buen rato hasta que una criada del palacio trajo linternas. ¿Dijo a dónde iba? La repentina pregunta sobresaltó a la criada,
quien se arrodilló rápidamente. Reportando a Su Alteza ese día, este sirviente también estaba asignado para ayudar en el patio del concierto y no recibió a la princesa heredera. Alejandro, furioso, arrojó la taza de té al suelo ante la doncella del palacio. Mira, todos en la residencia están muertos. ¿Por qué tuviste que ir a ayudar también? La doncella del palacio se inclinó con temor, implorando desesperadamente clemencia. Su Alteza, perdóneme. Ese día, la señora Zhang, acompañada de la emperatriz viuda, acudió personalmente, diciendo que se trataba de un importante asunto real y que debíamos ayudar a organizar el concierto adecuadamente. Un asunto de gran importancia real. Al recordar el día de su boda con Emma, la emperatriz viuda ni siquiera le regaló un brazalete de jade, y mucho menos le envió personalmente su educación a su madre. ¿Qué más dijo la emperatriz viuda?, preguntó Alexander. La emperatriz viuda también dijo que la princesa heredera era grosera e ignorante de las buenas costumbres. Mientras no apareciera, sería una ayuda. Quizás las duras palabras de Madame Zhang hicieron que Emma sintiera que los profundos muros del palacio estaban realmente fríos, que ya no podían detenerse. En el camino accidentado, el barquero me habló de su familia en sus ratos libres. Trabajaba como piloto de barco mientras su familia regentaba una tienda de tofu, pero el negocio era mediocre. El comercio no era muy próspero. Gracias a su salario extra, la familia de 8 miembros podía comer hasta saciarse. Solo su hijo tendría que ir a la escuela en los próximos años, lo que aumentaría la carga. Le dejé una receta para preparar salsa de soja, a la que le sugerí que añadiera champiñones frescos, giblets de pollo y un poco de aceite aromático. El tofu con esta salsa de soja quedaría más fresco y apetitoso que en otras tiendas. El viejo barquero elogió con alegría mi hermosa caligrafía una y otra vez. Alejandro me enseñó personalmente mis caracteres. Su escritura aprendida en el estudio imperial, pertenecía a diversas escuelas. Practiqué mucho durante 2 años, pero Victoria seguía burlándose de mí, llamándome garabato. En ese momento, la expresión de Emma cambió brevemente sin saber si porque la escritura era deficiente o porque la persona se había vuelto insoportable. El viejo barquero preguntó, jovencita, viajando sola tan lejos de la capital, ¿estará su familia tranquila? Familia. Tras la muerte de mi abuelo, me quedé solo en este mundo. Alejandro era mi familia, o su padre, el emperador, su madre, la emperatriz, y su abuela imperial. De ser así, probablemente desearían que me fuera. No tengo familia. El viejo barquero había conocido a innumerables personas en su barco. Al ver mi forma de vestir, reflexionó. El mundo es difícil, y la suerte de una mujer aún más amarga. ¿Por qué es tan terca la señorita? Esas palabras me sonaban tan familiares. Una vez me dijo lo mismo. Solo la tomo como consorte, no por amor. Ella es una concubina, tú eres mi esposa. Una vez me lo dijo, Emma, quiero ser príncipe heredero, así que solo puedo casarme con Victoria. Pero con mis constantes concesiones, las cosas se pusieron así. Pensé que la señorita Yang era solo una flor sin aroma, pero resultó que tenía talento para la poesía, la caligrafía y la pintura. Emma, mira este paisaje. ¿Quién hubiera pensado que la señorita Victoria había leído 10.000 libros y viajado 16.000 kilómetros? Dijo que no sabía apreciar las pinturas. Haré que alguien lo lleve al palacio para la emperatriz viuda. Seguro que la señorita Yang tendrá una visión más profunda. Emma, me casaré con ella, le daré un hijo, pero solo uno. No seas terca conmigo. La determinación de una mujer a menudo se interpreta como terquedad. Cuando Alexander dijo esas palabras, la taza de té sobre la mesa se derramó de repente. Pequeñas gotas de agua mojaron el dobladillo de mi falda, acalorando un lado de mi cuerpo. Todas las palabras parecían atascadas en mis labios. ¿Cuándo se volvió tan difícil esta vida? Fue desde que la emperatriz viuda decretó el matrimonio, desde el día en que Alejandro aceptó el compromiso, o quizás desde la noche anterior, durante aquella celebración nupcial con 10.000 personas celebrando. Pensé y pensé. Quizás fue desde el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda, el día en que Alejandro y Victoria se conocieron en el festín. Ella insistió en que compusiera poesía sobre el paisaje. Ahora era la esposa de Alexander y naturalmente no quería avergonzarlo.
Lo miraba con ansiedad, pero él solo estaba absorto en admirar el cuadro con fascinación. Una dama noble a nuestro lado se burló. ¿Por qué la esposa del quinto príncipe no deja de mirarlo? ¿Será que su rostro tiene un poema? Me sentí un momento aturdido, sin saber qué responder. Victoria se cubrió la boca con su pañuelo bordado en flores puras y rió. ¿Acaso esta concubina no ha escrito ya un poema? Extraño como el jade, joven amo sin igual. Se oyeron alabanzas desde todas las mesas del banquete. De hecho, yo también había memorizado este poema, pero ¿por qué lo elogiaron como excelente cuando ella lo recitó? Más tarde supe que era Victoria expresando en secreto sus sentimientos a Alexander. Las flores puras del pañuelo eran su flor favorita. Incluso plantó árboles puros fuera de su estudio porque el nombre de su madre biológica contenía el carácter de puro. En el carruaje de regreso, Alexander seguía abrazado al cuadro, sin apartar la mirada de él. Suspiré suavemente. Es solo un poema, nada tan terrible. Lo miré con cierto pesar. Alexander parecía inmutable, pero había cambiado mucho. Él sabía claramente que no entendía nada de poesía, así que ¿por qué obligarme a componer? Con el estómago lleno de conocimiento, ¿cómo iba a ser incapaz de entender lo que Victoria quería decir? Pensar demasiado solo trae problemas. No pensar también está bien. La primavera llega al Lino con un paisaje fresco. Los barcos negros y abanderados graznan rítmicamente en la tranquila superficie verde del río. El barquero parecía inquieto, asomando la cabeza por debajo del toldo para indicar repetidamente: sigue recto por el callejón Piedra Azul en el mercado este. A unos 50 pasos hay una herrería regentada por un pariente lejano. Si una jovencita necesita ayuda, búsquelo. Es muy confiable. Forcé una sonrisa. Lo recordaré. Tocando la plata en mi bolsillo, solo lo suficiente para 3 años más. El Lino era próspero y muchas familias adineradas a menudo necesitaban ayuda con trabajos esporádicos. Hoy esta familia busca concubinas, mañana aquella celebra el primer mes de vida de un bebé. El mayordomo se quedó en la calle Piedra Azul acariciándose la perilla. Con solo una llamada, las mujeres a la entrada del callejón esperaban encontrar un buen trabajo. No solo por salarios generosos, sino que si los amos estaban contentos, incluso la comida sobrante podía ser distribuida. Quizás porque había vivido en abundancia estos 2 últimos años, me sentía incómodo compitiendo con ellos por trabajo. Pero la gente debe comer para vivir. Si no hubiera dejado de trabajar en el Lino, no habría tenido dinero para viajar a otro lugar. Después de pensarlo un buen rato, decidí volver a mi antiguo oficio. Mi abuelo solía decir que con solo un plato de bantons ya era adulto. Si no fuera por querer prepararme un caldo fresco, no habría ido al bosque a recoger setas ese día ni habría conocido a Alexander. Desde el callejón lateral se oían niños discutiendo. Dudé un momento y luego miré. Varios niños de 8 o 9 años rodeaban a un niño más pequeño. Tu madre te trajo al mundo, pero no te crió. Tu padre no te quiere. Nadie te necesita tampoco. Una multitud observaba como si fuera un espectáculo. Claramente era una imagen de mi propia infancia apareciendo. Ahuyenté a los abusadores de inmediato. El viento soplaba por el pasillo mientras 2 figuras, una grande y otra pequeña, estaban sentadas en los escalones cubiertos de musgo. El pequeño Ryan tenía los ojos rojos mientras decía: no soy alguien a quien nadie necesite. Asentí. Yo tampoco. Simplemente no tengo madre. Ni siquiera tengo padre. Pero todos sí. Soy igual que tú, no tengo a nadie, pero soy más fuerte que ellos. Con solo estar de pie, basta para asustarlos y hacerlos salir corriendo. Partí la mitad de mi pastel de flores para Ryan, levantando la cabeza con orgullo. Ryan era joven y fácil de convencer. Me miró con ojos brillantes de admiración y anhelo. Más adelante quiero ser como tú también, tener un futuro. Sonreí sin decir nada. Si supiera que estoy vagando por las calles, ¿querría seguir siendo como yo? Después de separarme de Ryan, caminé inconscientemente hacia el distrito más concurrido de Lynn, crucé el puente y pregunté a los transeúntes. Descubrí que para montar un puesto allí se necesitaba un permiso del magistrado local.
Pero, ¿dónde conseguiría plata para alquilar un local? El sol caía justo encima, la multitud en el puente estaba apiñada, lo que me nublaba la vista. ¿Le gustaría, señorita, detenerse a descansar un rato? Me di la vuelta y mi mirada se cruzó con la de un hombre con una túnica fina que estaba frente a mí. No era un conocido. Si da unos pasos más, me temo que entrará sin querer en la tienda de medicinas de reanimación. El hombre continuó pacientemente. Fruncí el ceño al mirarlo, y solo entonces noté la figura de Ryan acechando tras una columna. Recuperé el sentido, ante mí estaba el padre de Ryan, probablemente llamado Marcus Gu. Marcus se ganaba la vida como herrero. Aunque su voz era algo grave, parecía muy fiable. Ryan le contó que lo había ayudado, así que me invitó a tomar agua. Si no te importa. Miré a mi alrededor, pensando que si ponía un puesto de comida rápida justo enfrente de la herrería, el negocio iría viento en popa. Además, la entrada de la herrería aún tenía espacio vacío, así que mejor lo aprovechaba. Al entrar, me tomé 2 tazones de té negro para disipar la incomodidad y pregunté con vacilación: he oído que montar un puesto aquí es bastante problemático. Si una tienda tiene 2 empleados, ¿harán la vista gorda? El martilleo cesó de repente, haciéndome bajar la cabeza con preocupación. Dijo: jovencita, puedes usar la mitad de los ingresos del primer mes para el alquiler. Levanté la vista sobresaltada y pregunté sorprendida: ¿ya aceptaste? Él sonrió y dijo: de todas formas, esta tienda la alquilo yo. El puesto de la señorita de enfrente también debería pagar alquiler. Sentí una cálida corriente en el corazón, asentí y sonreí en respuesta. Marcus bajó el martillo mirándome con seriedad, intentando parecer astuto. Le respondí: ¿no estarías en desventaja? Un puesto nuevo no atrae clientes de inmediato. Se rió suavemente. Ya he considerado el peor escenario posible. Al ver que seguía dudando, sonrió y añadió: si la señorita sigue preocupada, entonces incluyan comida para nosotros, padre e hijo. Añadir 2 bocas más que alimentar no es gran cosa. Seguí intentando persuadirte, pero piénsalo bien. Comer siempre lo mismo se vuelve aburrido. Recordando años pasados, cuando las exquisiteces de la cocina imperial flotaban en el palacio con ropas de brocado, haciendo que Alejandro ya casi no probara la comida que yo cocinaba. Solo sabía usar los ingredientes más comunes. Los platos sencillos solían cansarse fácilmente. Se rió con ganas. Comer algo me basta. Marcus tomó su martillo y regresó al patio trasero para seguir trabajando. El fuego de la forja se reflejaba en el rostro sombrío de su hijo, irradiando un pequeño rayo de esperanza en mi vida a la deriva. Cuando el martillo golpeó con fuerza, grandes gotas de sudor le resbalaron del cuello por la espalda. Asentí levemente en agradecimiento. Si el negocio va bien, te pagaré más. El puesto de Banton llevaba apenas medio mes abierto cuando ya había largas filas de gente esperando para comprar. Más tarde, cuando los clientes se hicieron demasiados, le pedí a Ryan que fuera al callejón de piedra a buscar a una mujer capaz que la ayudara. Trabajaba mediodía por un salario de un día completo. A quienes comían Bantons por la mañana y por la noche también les gustaba escuchar música junto al lago y pedir sopa de pescado para disfrutar. Marcus masticaba con alegría los Bantons recién hechos. Aunque estaban muy calientes, no le importó soplar suavemente antes de comérselos. Después de limpiar los últimos tazones y palillos, por fin me animé a charlar. Este caldo es la receta secreta de mi abuelo. No como otros que solo usan agua clara con un toque de camarones secos para darle más sabor. Mi abuelo solía añadir salsa de soja casera, un poco de vinagre de arroz, un poco de aceite de sésamo y un poco de manteca de cerdo. Finalmente lo espolvoreaba con cebollino y verduras encurtidas. El sabor es realmente inolvidable. Después de escuchar, Marcus sonrió. Abuelo, tienes talento. Tú también eres muy capaz. El sol se inclinaba hacia el oeste. Ryan acababa de regresar de la escuela e inmediatamente agarró un tazón, devorando 3 tazones de Bantons antes de dejar la cuchara. Su boca sonreía radiante. Los pantalones de lino de Emma son los mejores. Continuó. Hoy el profesor elogió mi ensayo por mostrar una clara mejora. Gracias a la buena enseñanza de Emma. Ryan hizo una pausa, como si reflexionara,
y de repente preguntó, ¿de verdad dijo la tía Wang que casarse con Emma costaba 100 cuentos de plata? Ryan habló mucho. Yo solo respondí brevemente sin esperar que mis palabras casuales con la señora Wang le llegaran. El martilleo se volvió caótico de repente por un rato. Pensé un momento y luego respondí con seriedad. Debo tener 100 historias que contar. Ryan guardó silencio, mirando de vez en cuando a su padre. Parece que mi padre escribió en el libro de cuentas, dijo en voz baja. En efecto, Marcus no me había mentido. Cuando llegué a Lynn, desacostumbrada al clima, el puesto de comida rápida llevaba poco tiempo abierto cuando enfermé durante medio mes. Marcus me llevó innumerables veces a la farmacia de medicina del avivamiento en la curva del puente. Desde entonces el patio se llenó día y noche de un olor abrumador a hierbas del norte, desagradablemente fuerte. Un hombre gigantesco de 2,5 metros estuvo en cuclillas junto a la estufa medicinal todo el día, forjando con una hoja de palma, ahogando incluso el sonido del martillo. Me sentí mal y le di mi colgante de jade. Te dejo este jade como garantía para pagar la medicina. Te lo devolveré completo más tarde. Marcus examinó el colgante un rato y luego dijo con ligereza, con la mitad de las ganancias de los puestos de venta licenciosos bastará. Después de recuperarme, seguí tomando la medicina durante mucho tiempo, pero el sabor parecía haber cambiado, ahora más intenso. Medio mes después, vi una pequeña figura pasar sigilosamente por la ventana. Ryan vino a buscarme, sosteniendo un pequeño libro de cuentas con la tapa descolorida. Emma, dijo. Papá no me ha comprado caramelos últimamente. ¿Se nos ha acabado el dinero? Me reí entre dientes, pensando que padre e hijo no eran nada listos. El padre confundía las cuentas de la tienda con los gastos diarios. El hijo incluso me enseñó el libro de cuentas de su padre, a mí un forastero, para que lo revisara. Durante los 2 meses que estuve en cama, el libro de cuentas no mostraba muchos gastos, solo algunas deudas importantes sin pagar del mes anterior. Pero claramente no hasta el punto de no poder permitirme comprar caramelos de Hubs. Quizás Marcus temía que a Ryan le diera dolor de estómago por comerlos, así que no compró ninguno. Rápidamente pensé en una excusa para ignorarlo, hasta que vi mi nombre en el libro de cuentas. Los 2 cuentos de plata de este mes se habían convertido en un número negativo, y los 5 del mes pasado se gastaron en medicina. Así que todo ese gasto fue para mí. El recuento de ida y vuelta dejó exactamente 100 historias. 100 historias son suficientes. Detrás de mí el martilleo se reanudó, pero ya no era constante ni pesado como antes. Pasaron 7 años. El osmanto de lino florecía con un dorado brillante por toda la ciudad. El puesto de venta ambulante frente a la herrería había desaparecido. Toda la ciudad corrió a la orilla del río para ver los nuevos barcos de recreo. Dije con la excusa de que la carne estofada en la cocina necesitaba atención y que Lily pronto volvería de la escuela. Liñén, aunque lejos de la capital, recibía noticias rápidamente. En los últimos años sucedieron muchos acontecimientos en la capital. La concubina de Yang dio a luz a un príncipe. El hijo mayor se vio obligado a convertirse en el consorte principal, y ahora ella se había convertido en la noble consorte imperial del nuevo emperador. Se rumoreaba que la ceremonia de su consorte se había celebrado para impresionar, pero a pesar de tal honor, no era la emperatriz oficial. Sentado en la casa de té oí rumores y no pude evitar sentir melancolía. Decían que el emperador aún recordaba a la princesa heredera de aquel entonces. Al oír esto, Lily se giró y preguntó, «Me gusta mi madre y no quiero que nadie más sea mi madre». Si él tiene a alguien a quien amar, ¿por qué casarse con otra? Si ya se casó con otra, ¿qué seguir recordando el pasado? Quería explicarle que en este mundo no solo hay sentimientos entre las personas, sino también el deseo de poder y fama. La gente busca la fama y la fortuna, pero para una niña de 5 años como Lily, esto era difícil de entender y pesado. Así que simplemente le dije que quizás esa no era la persona a la que realmente amaba, o que quizás no era tan importante. No era la persona más querida, no era lo más importante. Alexander sufrió muchas dificultades en su infancia. La comida que comía siempre estaba fría. Cuando lo hostigaban, solo sabía mantener la calma y aguantar. Vivía en el palacio más desolado, sin sirvientes ni asistentes. Solo cuando me llevó al palacio me enteré de que, para salvarme,
había entregado todo su botín de batalla al segundo príncipe y le había prometido que fingiría caerse de un caballo ante el emperador, apareciendo magullado ante todos. En ese momento todos rieron hasta llorar, pensando que Alejandro era un inútil. Solo yo sabía que cada día se levantaba 2 horas antes que los demás, estudiando y practicando diligentemente artes marciales, y luego fingía ignorancia para servir a otros príncipes en la Academia Anlon. Hablando de intrigas, ¿quién podría compararse con Alexander? Lily regresó a casa con la cara manchada de barro, seguida por alguien que debería haber estado en el barco de recreo. Estaba justo en la puerta, con los ojos enrojecidos. Cuando me giré para mirarlo con ese aspecto lamentable, seguramente le había hecho algo malo. «Mamá, ¿robaste sus cosas?» Lily me miró con recelo. «Siempre me dices que no robe». «Es cierto, la he buscado por todas partes». «Emma». Recuerdo el día que salvé a su majestad y escapé de la muerte por un pelo. Tenía la misma expresión de alegría, pero ahora junto a Alexander había innumerables seguidores de confianza. ¿A qué jugaba Alexander? Lily se puso alerta de repente y lo empujó bruscamente. «Maldito sinvergüenza. Dijiste que te gustaba mi faja, así que te traje a conocer a mamá». Lily apretó los dientes. «Ya no puedes mirar a mi madre. Y no la llames por su nombre». Recordé que una vez en palacio bordaba transmitiendo mis sentimientos. Nadie me enseñó a bordar, creé mi propio estilo. Él reconoció que mi trabajo con aguja e hilo no era nada extraño. En ese momento Alexander dio un paso adelante sin darse cuenta. Los 2 asistentes que lo acompañaban también querían actuar instintivamente. Rápidamente jalé a Lily y le dije, «Entra y lávate esa carita sucia. Si no está limpio, no salgas». Lily quiso protestar, pero al ver mi expresión no bromeaba. Hizo un puchero y refunfuñó algunas palabras, luego regresó a su habitación. Después de empujar a Lily adentro, Alexander dio un paso al frente sujetándome con fuerza de la manga y diciendo, «Vuelve al palacio conmigo. No he roto mi promesa. El puesto de emperatriz solo lo he reservado para ti». Retiré mi mano de la suya, casi estallando en carcajadas. «Guardado para mí, su majestad, está bromeando. ¿Cómo se puede conservar el puesto de emperatriz para alguien que murió hace 7 años? Hace 7 años, anunció por todo el reino que la princesa heredera falleció de una grave enfermedad. En ese momento estaba realmente enferma, con fiebre alta repentina, lo que me hacía ver a mi abuelo en sueños. Si Marcus no hubiera notado que la luz de mi habitación nunca se apagaba y se hubiera preocupado, diciéndole a Sara que me revisara, tal vez no habría sobrevivido. 2 meses después me recuperé, pero mi corazón se había ido enfriando poco a poco. Una sensación de alivio y al mismo tiempo de dolor punzante en ese momento. No entendía por qué 7 años de sentimientos no se comparaban con un puesto de príncipe heredero. Claramente aún tenía tiempo, quizás otras opciones. Pero después de esa enfermedad, comprendí que nadie podía resistir la tentación del poder con tanta facilidad. Hoy ni Zhaoyin, ni Liu Kai, ni Li Su ni Alexander, nadie podía renunciar a él. Y el único abandonado era yo. Incluso cuando la fiebre me hacía casi perder el conocimiento, las lágrimas seguían ardiendo, quemándome el corazón como años atrás, cuando me hirió la flecha de Alejandro. Solo que esta vez, la flecha me atravesó el corazón. Entiendo que no me culpes por casarme con Victoria, pero me vi obligado a hacerlo sin otra opción. De ahora en adelante ya no haré nada que te disguste. Vuelve conmigo. Ahora estoy por encima de 10,000 personas. Ya nadie puede obligarme a hacer lo que no quiero. No luchamos por hoy. Retrocedí con la mirada fría, pisándome y diciendo que era nuestro día. Esto es solo lo que querías, no lo que yo esperaba. Alexander entró en pánico, quiso agarrarme la mano, pero la esquivé. Su mano se quedó congelada en el aire con los ojos destrozados. No, no, no es así, dijo. También sabía que no era así porque había escuchado la conversación de Alexander y Victoria en el estudio ese día. Me quedé afuera oyéndola decir, la concubina es una mujer que comprende el corazón de una mujer mejor que nadie. Que una mujer se case es como nacer 2 veces. La hermana Emma era originalmente una huérfana que el quinto príncipe, ya de por sí adinerada, descubrió. Al casarse con ella,
se convirtió en princesa heredera y posteriormente emperatriz. Hoy prometiste otorgarle ese puesto. No solo la hermana Emma, cualquier mujer del mundo debería sentir que acertó. Entre las personas, los comienzos siempre son hermosos. Solo al final nos damos cuenta de que es mejor no empezar. En el patio algunos árboles de muelle aún tenían pétalos esparcidos. El viento pasó y cayó el último pétalo. Pensando demasiado, solo pude suspirar suavemente. Alejandro, ese día me casé contigo, no con el quinto príncipe, y mucho menos con el príncipe heredero. Todos saben que el quinto hijo del emperador, francamente hablando, no era ni un perro criado en palacio. Casarme con cualquiera sería mejor que casarme contigo. Cuando me malinterpretaste hice todo lo posible por demostrarme. Pero luego pensé que al menos sabía qué clase de persona era en tu corazón. Es difícil expresarlo con palabras. Victoria leía muchos libros con un corazón inteligente y astuto, comprendiendo tanto a hombres como a mujeres. Cuando hablaba, citaba clásicos sin parar. Cuando salpicaba barro a alguien, yo solo podía soportarlo. No esperaba que al verme salpicada de barro, ni siquiera me ofrecieras un pañuelo, sino que me llamarás sucia. Una vez sospeché que si no me usabas, si había sinceridad entre nosotros, ¿por qué pensarías que buscaba la gloria? Después, porque tú misma eras esa clase de persona. Sentada en un pequeño bote sin que nadie la examinara, acogiendo a una huérfana, escondida entre la gente común para engañar al mundo, cada paso calculado. Es mi culpa. No debí dudar de ti, no debí dejarte sufrir humillación. Por favor, perdóname, Emma. Está claro que esos 7 años superamos muchas dificultades, Alexander. Mi vida no habrá ganado 7 años así. ¿Qué sentido tienen 7 años? La vida en su origen tiene tantas cosas que agotan el corazón y la sangre, pero al final no sirven para nada. Sin experimentar dificultades, no puedo comprender a una persona con claridad. Pasé 7 años entendiendo a Alexander a fondo, y luego otros 7 años entendiendo a los demás. No puedo dejar que 7 años me aten. Emma, aunque use el imperio como regalo de compromiso, no me perdonarás. Al oír esto mi corazón parecía incapaz de comprender el significado con claridad. ¿Deben perdonarse las disculpas? Una disculpa después de una ofensa no era diferente a un insulto para mí. Lo interrumpí de inmediato con franqueza. Alexander, después de haber actuado mal, ya no necesita disculpas. No quiero perdonarte, pero si no lo hago pareceré irrazonable. Hace 7 años insististe en que me amabas, pero aún así te casaste con Victoria, actuando con nobleza al darle solo un hijo. En palacio muchos me lo pusieron difícil, pero quien me hizo decidir irme fuiste tú, quien nunca me protegió e incluso dudó de mí. Solo yo entendí esos días sofocantes, el pasado no puede volver. Yo tampoco quiero volver. Ahora tengo un hijo y una hija. Humildemente pido a su majestad que le dé paso a una mujer como yo. Alejandro cerró los ojos con tristeza. Regresar al palacio conmigo es un callejón sin salida. La decepción se amontonó en montañas. Vivir días sin alegría ni tristeza, ¿puede eso seguir llamándose vida? Las montañas no están tristes porque la nieve se vuelva blanca. El agua no se preocupa porque el viento levante olas. Ahora, Alexander, eres como esa nieve, como ese viento. Por favor, no te presentes ante mí. Es mi más sincera disculpa. Las hojas amarillas cayeron sobre el musgo verde. La puerta principal se cerró. El sonido de los carruajes se fue apagando poco a poco. El que no debía venir finalmente se fue. Frío invernal. Ryan y Lily estaban sentados junto a la chimenea, con la mirada fija en los gorriones asados, babeando. Junto a ellos, Sara trajo una jarra de vino caliente buscándome. En cuanto abrió la boca, me preguntó si sabía de algún acontecimiento importante reciente. Negué levemente con la cabeza, diciendo que últimamente los asuntos de Ryan me preocupaban tanto que no podía dormir. Esta niña me vio practicar con el personal una vez y ahora quiere aprender con ahínco. Sara suspiró suavemente señalando a la vieja pastelera del mercado oeste, aparentemente sin querer mencionar que ya no era tan perspicaz. He oído que la joven familia de Ciudad Alta está sumida en el caos esta vez. Victoria solía decir que estaba leyendo demasiado.
En realidad, ella era la pieza de ajedrez que Alejandro puso sobre sus hombros. Pensando que pisoteándome una huérfana, ascendería fácilmente a emperatriz. ¿Quién iba a decir que Alejandro sería tan terco? Durante esos años, la joven familia ejerció una presión considerable, creyendo que con los méritos que Alejandro había demostrado podrían forzar a su majestad. Alexander nunca fue un perro enjaulado, sino un lobo acostumbrado a matar. Actuó con gran rapidez, encontrando de inmediato faltas al magistrado del condado de Yonge y ordenando una investigación. A principios de invierno, la nieve en la capital provocó el exilio de toda la familia Yonge. Victoria fue destituida de su noble consorte por incitar a la discordia y desterrada al Palacio Frío. Ahora, todos los narradores de Lino difunden que quien se sentaba en el trono del dragón estaba enamorado, sin que se supiera quién ocupaba la importante posición en su corazón. Seguramente Sara no sabía que Alejandro se casó conmigo para reducir su influencia, solo como una medida temporal. Esos sentimientos eran secundarios. Si lo supiera, ¿lo seguiría admirando? Al ver que no respondía, Sara se acercó y bajó la voz. También escuché que la salud de su majestad está algo inestable. Me enteré de que ya se han recogido todas las hierbas amargas del norte que tu padre nos dio. Le recordé con cariño a Sara. De repente exclamó «¡Ay, mis hierbas medicinales!» y salió corriendo, olvidando incluso su paraguas. Pelé un gorrión recién asado y me lo llevé a la boca. Su dulce sabor se extendió, tan dulce. Antes de que pudiera beber té caliente, vi de repente a Marcus entrando en la casa con 2 rollos de preciosa seda, con la ropa aún cubierta de polvo y paja. Se apresuró a acercarse a mí, con una sonrisa vacilante y los ojos brillantes como estrellas. Se acerca el año nuevo. Déjame hacerte un atuendo nuevo. Toqué suavemente la seda, con el corazón a la vez dolorido y conmovido. ¿Cuánta plata costó esto? Marcus sonrió torpemente mostrando sus dientes blancos y brillantes, y respondió avergonzado. Me ahorras un poco de plata cada mes. No gasto nada. Aún me falta un poco, así que hice algunos viajes de carga en los muelles para poder comprar esta seda y tu colgante de jade. Me devolvió ese preciado objeto. Miré con atención. Era el jade lo que una vez bloqueó una flecha aquella noche. ¿Pero qué hay de la grieta? Le pedí a un comerciante que la reparara en el pueblo de al lado. Pensé que las cosas rotas no se podían arreglar, pero resulta que con cuidado, todo se puede. Inconscientemente recordé cuando Alexander se fue. Me hizo una última pregunta. Solo 100 taels de plata pueden casarte. Negué con la cabeza y le respondí. Lo gastó todo para casarse conmigo. 100 taels era todo lo que Marcus tenía. Alexander se quedó reflexionando y luego dijo en voz baja, claro que te di lo mejor. Me agaché un poco para recoger la ropa que se estaba secando en el tendedero y luego entré. En Liñén rara vez nevaba, pero este año el tiempo cambió de repente. Con Ryan y Lily en la muralla quemando fuegos artificiales, de repente empezó a nevar suavemente. Caminando un trecho al ver el camino cubierto de nieve hasta los tobillos, Marcus dio 2 pasos hacia adelante, indicándome que siguiera los pasos de mi esposo para no resbalar. Ryan se deslizó hábilmente hacia atrás, dejando que su hermana siguiera las huellas de su madre al final de la fila. El viento y la nieve aún presionaban con fuerza sobre los hombros, pero ahora el viento era suave, la nieve como algodón, nada que temer. A principios de primavera en el muelle, los sauces mostraban destellos de un verde tierno. El viejo barquero que charló conmigo hace 7 años ahora tenía su propia flota, y a menudo traía a su esposa e hijos a ver el paisaje lejano. Mi primo, también mi esposo, de Bluestone Alley, yendo 50 escalones al este, sabía que este sería mi lugar. Cuando mi madre pregunta cuándo llegará mi tío, Lily tiene mucha hambre. Levanté la vista hacia el cielo, viendo la cálida y suave luz del sol sobre la superficie del río, las flores de durazno hiperafloreciendo para dar la bienvenida a la brisa primaveral. Esperando en el muelle nos encontraremos naturalmente. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no se mide por grandes gestos ni estatus social, sino por el cariño genuino y la devoción cotidiana. Emma encontró la verdadera felicidad no con el emperador Alejandro, quien le ofreció un imperio pero no pudo proteger su dignidad, sino con Marco el herrero, quien gastó hasta su último centavo para casarse con ella. A veces debemos tener el coraje de alejarnos de relaciones tóxicas,
sin importar cuán poderosa sea la persona o cuán profunda sea su historia. Los mayores tesoros de la vida, el respeto, la confianza y el amor incondicional, no se compran con riqueza ni poder, solo se ganan con acciones constantes y un corazón puro.